Darwin en el capítulo 6 de su libro nos da una salida. Él llamó este capítulo Dificultades de la teoría. Además nos dio una pauta. Dijo así: si se pudiera demostrar que existió cualquier órgano o estructura complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Charles Darwin, El origen de las especies, sexta edición. Hablemos del método. Como ya hablamos, en la evolución no pueden haber observaciones directas, entonces se mantienen en el terreno de puras hipótesis, pero estas no deberían hacerse pasar como pruebas concretas en lo referente a los saltos evolutivos, ya que existe muy poca evidencia sustancial que no lo demuestren. Los evolucionistas han creado un método muy eficaz para el estudio de la microevolución, pero no pueden pretender aplicar esto a la macroevolución de manera tan ligera. Para esto debemos analizar el método de manera más objetiva. Hablemos con más profundidad del registro fósil. Hoy en día está muy extendida la idea de que la existencia de restos fósiles es una prueba irrefutable de la evolución. Pero la realidad es muy diferente. Los opositores más terribles del darwinismo no han sido los creacionistas, sino los expertos en fósiles. Si la evolución se diera mediante pequeños cambios graduales y diminutos, tal y como lo cuentan los darwinistas, lógicamente en los registros fósiles descubiertos ya se deberían haber encontrado muchísimos ejemplares intermedios. Pero la realidad no encaja con la teoría. Los registros fósiles evidencian cambios bruscos en la organización. Además, el registro no aparece igual de ordenado que las figuras explicativas de los evolucionistas. Entonces, ¿qué ha pasado? Si estos estudios son tan precisos, demostraría que hay algo malo con la visión de una Tierra tan antigua, o la datación por carbono no es una herramienta tan confiable como se cree para una datación reciente. Pero en la teoría de Darwin se predijo no solo que deberíamos encontrar las transiciones fósiles, sino que el registro fósil debería estar compuesto mayoritariamente de transiciones. Sabemos que por toda la Tierra se han desenterrado y catalogado unos 200 millones de fósiles grandes y miles de millones de fósiles pequeños. Viendo la realidad, en los registros fósiles se ha comprobado que hay saltos y que los saltos mayormente han sido precedidos por grandes catástrofes ambientales, como las caídas de meteoritos, erupciones volcánicas, cambios de posición de los polos magnéticos de la Tierra, etc. Estos cambios bruscos en el medio ambiente han podido causar cambios en el genoma de los seres vivos, pero estos saltos no se dieron al azar, son cambios que van dirigidos a ciertos puntos. Entonces, como consecuencia de esta brusca agresión medioambiental, algunas de estas especies sufrieron cambios y estos cambios se manifestaron en la siguiente generación. Lo más posible es que estos cambios se produjeron ya que están escritos en alguna parte de su código genético, si no, nunca hubieran aparecido, y decir que se dan por azar es una conjetura muy poco sustentable. Lo que los geólogos encuentran constantemente en el registro fósil son especies y grupos de especies que aparecen súbitamente y muchas veces desaparecen. Muy poca evidencia existe de la posibilidad de ver cadenas de eslabones evolutivos, es decir, un individuo de la misma familia con órganos en desarrollo o con extremidades creciendo con el paso del tiempo. Esta es la objeción más evidente al darwinismo. Pero entonces, ¿la falta de pruebas en los restos fósiles nos llevaría a creer en la inmutabilidad de las especies? No, esto no es lo que queremos plantear. Puede que algunos animales hayan experimentado este proceso, puede que el mismo ser humano pasara por algunas adaptaciones con el paso del tiempo, pero seguimos siendo humanos.
Vemos que cada raza tiene sus virtudes, algunas están más preparadas para cierto tipo de climas. Vemos también que otras poseen un desarrollo muscular superior. Lo que sí es fácil de destacar es cómo intelectualmente en pocos años las nuevas generaciones tienen un desarrollo particular diferente al de nuestros antepasados. Pero esto no es evolución darwiniana. Las únicas mutaciones vistas y estudiadas en el ser humano las llamamos cáncer, y muchas veces llevan a la destrucción del individuo. Lo que es preocupante es ver cómo la gran mayoría de los que han estudiado un curso universitario de biología han sido conducidos a creer que el registro fósil es un baluarte de apoyo para la tesis de la evolución darwiniana, y no un problema que está pendiente de resolver. Otro tema que quiero explicar con más detalle es el determinismo genético. Como explicamos, para que exista la selección natural tiene que haber características que estén grabadas en nuestros genes, para que por medio de la selección el más apto sobreviva. Es decir, deben haber mutaciones que los darwinistas dicen que aparecen por azar, para que el nuevo individuo propague su linaje. Pero el determinismo genético nos dice que estas mutaciones no aparecen por azar, sino que aparecen porque están escritas en algún lugar del ADN. Algo parecido a la inteligencia artificial. No es que las decisiones se den porque sí. No es que la máquina se vuelva inteligente y se le ocurran nuevas ideas de la nada. La realidad es que alguien creó un algoritmo para que el sistema arroje este nuevo resultado. Vemos también que muchos darwinistas afirman que las características del comportamiento humano son genéticas y que las bondades humanas son de origen genético. Pero debemos separar características como el modo de caminar o el lenguaje corporal a las características que involucran algo básico y tangible como la voluntad humana y el libre albedrío. Ahora, ideas como yo estoy aquí porque soy mejor que tú, porque me lo facilita mi naturaleza y mi genética, dan base para que los estados se basen en esta ideología para justificar todo tipo de abusos. La frase "lo lleva en los genes" forma parte de nuestra creencia, especialmente si la persona que la pronuncia se tiene por culta. Esta es una vieja idea de Aristóteles que decía: nacemos para ser dominadores o dominados. Otros mezclan el pensamiento científico actual con el concepto de predestinación. ¿Estamos de antemano predestinados, inclusive a salvarnos o a condenarnos? Este es un pensamiento que viene de la justificación evangélica. Recordemos el título del libro de Darwin. Habla del origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia. Y muchos evolucionistas son terriblemente sectarios, se comportan como doctrinarios del mundo no creyente. Ellos imponen su teoría e incluso los de a pie debemos aceptarla obligatoriamente. Richard Dawkins, una de las figuras más influyentes en la sociedad evolucionista, en su libro The Blind Watchmaker dice que Darwin hizo posible ser un ateo intelectualmente satisfecho. Y dice también: se puede decir con total certidumbre que si uno se encuentra con alguien que afirma no creer en la evolución, esta persona es ignorante, estúpida o loca. Caramba, solo espero que esté hablando de microevolución. Yo le preguntaría, ¿de verdad conoce hoy alguien un solo proceso natural que por medio del cual todos los otros seres vivos, incluidos nosotros mismos, hayan evolucionado desde un único antepasado microbiano? Y que además dicho antepasado a su vez venga de la materia inerte. ¿Es esto ciencia? ¿O es una creencia conveniente que apoya sus ideas? El Dr. Colin Patterson, ex paleontólogo principal del Museo Británico de Historia Natural y autor de Evolution, escribió una vez lo siguiente: estoy totalmente de acuerdo con los comentarios sobre la falta de ilustración directa de transiciones
evolutivas en mi libro. Ahora, si conociera de algún fósil o viviente, sin duda los hubiera incluido. Me pongo en línea, no hay fósiles en donde uno podría tener un argumento hermético. Stephen Jay Gould, profesor de geología y paleontología de la Universidad de Harvard, escribió una vez lo siguiente sobre la falta de formas de transición. Dice: la ausencia de evidencia fósil de etapas intermedias entre las principales transiciones en el diseño orgánico, de hecho nuestra incapacidad, incluso en nuestra imaginación, de construir intermedios funcionales, en muchos casos, ha sido un problema persistente y molesto para las cuentas gradualistas de la evolución. Además dijo: cada paleontólogo sabe que la mayoría de las especies no cambian. Esto es molesto, trae terribles sufrimientos. Ellos pueden ser un poco más grandes o más bacheados, pero siguen siendo la misma especie. Y eso no es debido a la imperfección y lagunas de enéstasis. Pero sin embargo, este notable estancamiento generalmente ha sido ignorado al no haber datos. Si no cambian, no es evolución. Entonces no se habla de ello. El paleontólogo evolucionista Stephen M. Stanley de la Universidad Johns Hopkins también habla de la impresionante falta de formas transicionales en el registro fósil de esta manera, y dice: de hecho, el registro fósil no documenta convincentemente una sola transición de una especie a otra. El evolucionista Jeffrey Schwartz, profesor de antropología de la Universidad de Pittsburgh, admite abiertamente que la formación de una nueva especie mediante cualquier mecanismo nunca se ha observado. El doctor Leal Watson dio la siguiente declaración: los fósiles que decoran nuestro árbol genealógico son tan escasos que todavía hay más científicos que especímenes. El hecho más notable es que toda la evidencia física que tenemos de la evolución humana todavía se puede colocar con espacio de sobra dentro de un solo ataúd. Malcolm Muggeridge, el famoso periodista y filósofo, hizo una vez la siguiente declaración acerca de lo absurdo de la teoría de la evolución. Dice así: yo mismo estoy convencido de que la teoría de la evolución, sobre todo en la medida en que lo han aplicado, será una de las grandes bromas en los libros de historia del futuro. La posteridad se maravillará de que tan débil y dudosa hipótesis podría ser aceptada con la increíble credulidad que tiene. Debemos saber que existen biólogos evolucionistas creyentes muy renombrados que encontraron la fe en la ciencia, como el notable Philip Johnson. Para los biólogos católicos es más complicado aún. Ellos deben aceptar la cautela que la Iglesia les plantea, es decir, deben tomar en cuenta sus hipótesis, lo que dice el magisterio de la Iglesia de acuerdo al tema. Deben respetar el sentir unánime de los santos padres y además la analogía de la fe. Entonces, para que sus teorías sean aceptadas por la Iglesia, éstas deben confirmar que existe un Dios creador del universo. Se debe tomar en cuenta la peculiaridad de la creación del hombre y la formación de la mujer a partir del hombre. Y debe estar claro que no existió el poligenismo. En conclusión, se debe aceptar que estos extractos de la Biblia que habla sobre estos temas se consideran parte de la revelación y son confirmados por la tradición en base a que no se consideran una leyenda, se consideran relatos históricos que constituyen parte de la narración. Se dice comúnmente que la parte más complicada de lo que pide la Iglesia a sus creyentes es la abstinencia. Yo diría que la parte más difícil de aceptar es la obediencia. Ahora, esta debe ser una obediencia basada en la fe. El ego y la soberbia son un fuerte contrincante. Aunque sabemos que creer en los dogmas sin dudar no es cosa sencilla, especialmente para una mente científica. Pero para los católicos estas enseñanzas no son solo una interpretación de la palabra escrita.
Estas han sido confrontadas con la tradición oral, que fue recibida directamente de los primeros cristianos, mártires de la Iglesia que dieron su vida por más de 300 años para al fin fundar su Iglesia y lograr que las enseñanzas recibidas directamente de Jesús no se trastocasen, y estas son respaldadas hoy por el Vaticano. Estoy seguro que este video creará mucha controversia. Nos tacharán de fanáticos religiosos o algo peor. Pero lo que queremos defender es el derecho de conocer la verdad, y exigimos que la ciencia tenga los mismos estándares para la teoría evolucionista que para todas las demás teorías. En fin, queremos ver la evolución de la teoría neo-darwiniana. Queremos una explicación más racional. Sé que los devotos evolucionistas se sentirán muy agredidos, ya que esto siempre sucede cuando alguien se atreve a cuestionar el método. Pero todo esto es parte del modo en que los seres humanos intentamos entendernos. La pregunta del $1.000.000 sería: ¿es la teoría evolucionista un conjunto de conocimientos y evidencias que involucra a toda la creación? ¿O es un método basado en el azar que solo explica parte del proceso evolutivo? Los evolucionistas dicen que los creacionistas abusan de su fe en Dios para hablar de la evolución, pero los evolucionistas abusan de su fe humana al hablar de macroevolución. Quiero que se entienda algo y dejarlo bien claro. La teoría de la evolución, como los evolucionistas la presentan, no atenta contra nuestra fe, ya que, como ya explicamos, la teoría no involucra la creación. Nosotros tenemos la convicción de que todo fue creado por Dios. Lo que la teoría tendría que enclarecernos es el cómo se dio la macroevolución en la Tierra. Ahora, en lo referente a la evolución humana, sostenemos la aparición peculiar del hombre, y además nos parece que menosprecian a los homínidos, ya que eran seres con razón, y para nosotros esto es lo que nos diferencia de los primates. Creemos que es más posible la evolución por medio de adaptaciones, hasta llegar a la diversidad del hombre actual. Créame que entrar en una discusión sobre este tema es parecido a querer defender la fe. Realmente es un tema de nunca acabar. Ni ellos ni nosotros tenemos pruebas concretas de lo que defendemos. Sería bueno que aparezca un nuevo Darwin, que nos dé claridad a todos y nos resuelva las grandes dudas que tenemos sobre cómo funcionan las fuerzas variadas del universo. Es bueno volver a escuchar la famosa frase que dice: es grandioso el espectáculo de las fuerzas variadas de la vida que Dios infundió en los seres creados, haciéndoles desarrollarse en formas cada vez más bellas y admirables. Charles Darwin. Gracias por ver este video. Espero que les haya abierto los ojos a algunos temas de la evolución que no están muy claros. Y a los que no les gustó, no se sientan mal en poner un like, ya que estoy seguro que cuando estén meditando en su cama antes de dormir, podrán entender nuestra incredulidad en algunos factores del método aplicado a la macroevolución.